Alerta en C5N, el fiscal Carlos Stornelli planteó la nulidad de la indagatoria que debía realizar en el día de mañana. Además plantea la actuación nula del juez Ramos Padilla. Sostiene que se considera a derecho y cuestiona precisamente al magistrado por irregularidad. Reiteramos entonces, el fiscal Carlos Stornelli planteó la nulidad de la indagatoria a la que debía concurrir en el día de mañana en el juzgado de Dolores, donde está el magistrado Alejo Ramos Padilla. Y para sumar más información, ya la tenemos en línea a Vanessa Petrillo. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice en principio este documento que ha presentado el fiscal Carlos Stornelli en las últimas horas? Sí, bueno, lo presenta su defensor, Roberto Rivas, en el que dice concretamente que plantea la nulidad de todas las resoluciones en las cuales se convocó a Stornelli a prestar declaración indagatoria, inclusive el último decreto que fijó fecha para mañana 26 de marzo. Lo que dice Stornelli es que el juez está actuando en atropello a las garantías constitucionales porque es en un mismo caso acusador y juzgador por las actitudes que viene manteniendo en el expediente. Vuelve a cuestionar la competencia del juez, dice que no es el juez competente, que ni siquiera el fiscal de la causa, el fiscal Curi, dijo que era competente Ramos Padilla. Dijo que al no existir un requerimiento fiscal y que justamente, expresamente, el fiscal Curi pidió que se declare incompetente, Stornelli dice que, bueno, lo vuelve a cuestionar a Ramos Padilla. Sí. Otra vez se le dice que no es el juez que tiene que seguir adelante con la instrucción de la causa. Es un escrito que tiene unas 8 carillas, unas 8 hojas, en los cuales, bueno, le termina diciendo que primero se tiene que expedir respecto de todos los planteos que ha hecho. Recordamos que Stornelli planteó ya la incompetencia, lo había recusado, pero sobre todo el juez no resuelve el tema de la incompetencia. Esto es lo que le dice Stornelli. Vanessa... ¿Qué pasará mañana? Sí. Es la pregunta, ¿no? Sí, a ver, había muchos cuestionamientos que se esperaban que el fiscal Stornelli respondiese en el día de mañana. Al mismo tiempo, había quienes anticipaban que el fiscal iba a concurrir al juzgado allí en Dolores, pero que en principio no iba a realizar ningún tipo de declaración. Estamos viendo en pantalla, Vanessa, el documento que se ha presentado en las últimas horas. La realidad es que, si ustedes han seguido lo que es la programación de C5N, en principio la información lo que señalaba era que el fiscal se iba a presentar. Bueno, esta información sorprende en gran medida, y también sorprende porque en algún punto supongo que la discusión, y te lo pregunto, Vanessa, es si efectivamente el fiscal que dice que está derecho está, o en todo caso el juez puede declararlo en rebeldía. Sí, yo creo que Ramos Padilla, si no concurre mañana Stornelli, lo va a declarar en rebeldía, porque la última citación, recordamos que lo había citado para una fecha anterior, y la defensa de Stornelli pidió una postergación expresamente. Ante ese pedido de postergación, Ramos Padilla le fija la fecha del 26 de marzo, que es mañana, bajo apercibimiento de ley. Eso lo dice expresamente la resolución de Ramos Padilla. Al decir bajo apercibimiento de ley, uno interpreta como es fiscal y no pueden detenerlo. Yo creo que no le pueden enviar la fuerza pública. Lo consulté con otros fiscales y lo que me dicen es que el juez Ramos Padilla podría declararlo mañana mismo en rebeldía, lo cual, bueno, sería todo realmente un acto del juez Ramos Padilla, declarar rebelde al fiscal Stornelli, y después sí ya solicitar el desafuero del fiscal ante la Procuración General de la Nación, ante el procurador Casal, lo cual, sería algo que está pensando por ahí Stornelli, ¿no? Que debe estar debatiendo
él mismo, si no se presenta, sabe que se le viene a ella, porque Ramos Padilla un poco se lo advirtió, y sabe que si se presenta a declarar, le viene un procesamiento seguro. O sea, son muchas las imputaciones que tiene Stornelli formando para el juez, ¿no? Parte de una estructura, de una asociación que ha montado un sistema de espionaje ilegal. Está descripta la imputación que hizo Ramos Padilla contra Stornelli, son varias las imputaciones que le achaca, no solamente la extorsión al empresario Pedro Echevet, sino también una cámara oculta a un abogado, presiones a otra persona. O sea, hay muchas imputaciones de las cuales, bueno, pensamos que se iba a defender mañana. Vanessa, bueno, esperamos allí entonces a ver qué pasa en las próximas horas. Te agradecemos muchísimo el contacto. Un beso grande a ustedes, hasta luego. Bueno, ya está con nosotros el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, en un minuto nada más, con todo lo que es en principio el análisis, ¿no?, de esta noticia que ha sorprendido. Y en este momento tenemos en línea telefónica a Tuni Coleman. Tuni, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Julián, hola Alberto, ¿cómo van? Bueno, a ver, ¿qué repercusiones de algo que en principio se descontaba, que era que el fiscal Stornelli iba a concurrir al juzgado? No se sabía bien qué tipo de declaración iba a hacer, o si iba a ser una declaración o no. Digo, ¿qué puede pasar a partir de ahora? No descarto que vaya, Stornelli, porque recuerden ustedes que uno puede pedir la nulidad, decir que es incompetente, que no me gusta la cara, lo que quiera puede decir del juez, pero te tenés que ir y presentar. Entonces, básicamente, en principio, no se puede descartar que Stornelli vaya mañana pese a este escrito que presenta. Tal vez tenga el objetivo de como hacer bandera de que no va y esquivar un poquito el periodismo, desalentar a que vayan a hacer una cobertura, pero no puedo descartar que vaya porque él sabe que un montón de gente, Cristina Fernández de Kirchner, pero muchos otros, han pedido la incompetencia de Bonadío y de otros jueces, y la nulidad de las indagatorias, etcétera, etcétera, y siempre se presentaron, y eso que tiene fueros, Cristina. Así que vos te tenés que presentar como cualquier ciudadano. Ahora, también, Tuni, hay que tener en cuenta que esta es la tercera citación que recibe el fiscal, y que en las dos anteriores, bueno, precisamente no había concurrido. Digo, ¿por qué esta sí efectivamente va a ser? ¿Por la advertencia que le hizo en definitiva el juez? Y porque pidió él la postergación, mostró te estoy hablando del tema judicial acá, porque él pidió la postergación, sí, y eso significa que admitió la autoridad del juez. Más allá de que después puede ir, presentar un escrito, no declarar, etcétera, lo que quiera, pero de alguna manera admitió la autoridad, entre otras cosas porque también la admitió la Corte Suprema, porque la Cámara de Mar del Plata, porque fue recibido en el Congreso 2 veces, y porque además en Comodoro Pi se ve, no hay una sola declaración a favor de él en Comodoro Pi. Entonces también Stornelli se ha quedado como con una deuda ahí, porque todos le dicen, ¿y nosotros con qué autoridad llamamos a declarar a cualquier persona si uno de los nuestros no va? Lo cierto, Tuni, también es que en las últimas horas el fiscal Stornelli tuvo varias señales, prácticamente uno podría decir en contra, ¿no? Vos escribiste una nota el fin de semana que daba cuenta un poco de las señales que se estaban dando de distintos lugares, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, también las cámaras federales, sobre todo la de Mar del Plata. Digo, en ese sentido, uno podía observar que el fiscal estaba perdiendo algún tipo de apoyo. Y sí, bueno, hay mucho rumor en Comodoro Pi de que hubo una reunión con Martín Irursun, donde Martín Irursun le dijo que debía ir, Stornelli le dijo que no, y ustedes fíjense que el superior de Stornelli, Germán Moldes, que declara en casi todas las causas y habla todo el tiempo en los medios,
en esto no ha hablado hasta el momento. Entonces hay como una postura más bien generalizada, hay un cierto enojo con él, además, porque de entrada él minimizó, dijo no pasa nada, etcétera, etcétera, y después empezaron a aparecer WhatsApp, videos, esto, lo otro, más casos. Entonces hay cierta bronca con él y él se ha quedado bastante solo. Pero ahí tenés un profesor de Derecho Penal que te puede hablar de un tema bastante controvertido. Hay quien dice que efectivamente, por ejemplo, el doctor Gil Domínguez, constitucionalista, dice que perfectamente el juez mañana le puede mandar el patrullero, si no va, lo puede llevar y no le puede decretar la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Tuni, ¿por qué no puede decretarle la prisión preventiva? Porque tiene inmunidad de arresto por ser fiscal. Tiene que pedir el jury para después dejarlo detenido, pero sí puede mandarle un patrullero. Eso han opinado varios constitucionalistas que nosotros consultamos. Ahora hay otros que dicen que no se lo puede buscar con el patrullero, etcétera. Y bueno, ahí tenés un profesor de Derecho Penal. Ahora vamos a hablar con él. Muchísimas gracias, Tuni. Un gran abrazo, Gracias. Alberto Fernández, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué análisis hace de esta información que se conoció hace apenas algunos minutos nada más? Yo espero que Stornelli vaya y declare, porque es un escándalo. Simplemente porque es un escándalo. Es un escándalo de magnitud, es un fiscal que se niega a responderle a un juez. Y francamente yo creo que ha excedido todo lo posible, todo lo que podía tolerarse en términos jurídicos y judiciales. En verdad, la declaración indagatoria es el primer acto de defensa con el que cuenta un acusado. Y si Stornelli es inocente, ¿por qué no va y se defiende? Es todo lo que tiene que hacer. Él cuestiona la competencia. Yo creo que la competencia del juez no está en discusión. Porque está clarísimo que donde pagaron el primer dinero de la extorsión fue en Pinamar, y eso es competencia de Dolores. Y todos los hechos que aparecen son hechos conexos con las mismas personas. Y por un principio del derecho procesal, que es la conexidad, el juez que interviene primero tiene autoridad para intervenir. Pero aún admitamos que Stornelli pueda pensar que es incompetente. Bien, yo solamente quiero recordar una cosa. La causa de Lázaro Báez la inició un fiscal ordinario que se llamaba Campagnoli, hizo todo el trámite, hizo todas las medidas, y cuando tuvo todo se declaró incompetente y lo pasó a la Justicia Federal en la causa donde Casanelo terminó procesando y dictando la prisión preventiva de Lázaro Báez. Entonces, los actos de un juez no son nulos porque se cuestione su competencia. Stornelli esto lo sabe, y yo la verdad lo conozco de hace muchos años a Stornelli, quisiera que todo esto que dicen de él sea mentira, pero la verdad lo que digo es que está haciendo un papel paupérrimo, un papel vergonzoso, porque si él es inocente lo que tiene que hacer es presentarse y defenderse y explicar dónde están las falsedades que le imputan, pero no esto, escaparse, poner un argumento sobre otro para tratar de no cumplir con lo que tiene que cumplir. Y además, recién el Tuni hacía una reflexión a partir de un comentario de Gil Domínguez que yo comparto. Una cosa es la inmunidad de arresto y otra cosa es hacer lo que se le da la gana. El juez puede subirle un patrullero y llevarlo a la fuerza para que declare. Lo que no puede es dejarlo detenido. Pero una cosa es trasladarlo porque se niega a ir y otra cosa es detenerlo. Son cosas distintas. Y en verdad, yo lo que espero es que el fiscal Stornelli, si quiere hacer honor y quiere honrar el cargo que ocupa, se presente, diga lo que tenga que decir para defenderse, ojalá pueda probar su inocencia, me dejaría tranquilo a mí, porque lo conozco hace muchos años y me cuesta creer todo lo que estoy viendo, pero lo que no puede ser es seguir desoyendo la acción de la justicia. Eso es un escándalo. Y es un escándalo que el procurador no lo haya exigido que vaya. Eso le iba a preguntar. Y es un escándalo que no se haya excusado en la causa donde extorsionaba gente, según parece. Y hasta me animaría a decir que es un escándalo que no haya pensado en su renuncia. ¿El procurador tiene que pedirle la renuncia? El procurador tiene que hacer por lo menos lo que hizo el procurador de la provincia de Buenos Aires con el fiscal bonaerense, que es separarlo de su cargo de prepo.
Porque es casi imposible que un fiscal tenga autoridad moral para perseguir a alguien estando acusado de esto y escapándose de la justicia. Porque está al borde de la rebeldía y el que queda rebelde es el que se escapa de la justicia. O sea, usted lo que plantea es que el fiscal Stornelli, como está de alguna manera... El fiscal Stornelli, no tengo ninguna duda, sí, está absolutamente, moralmente inhabilitado para seguir siendo fiscal. O sea, no debería seguir siendo fiscal de la causa Cuaderno. Definitivamente no. Definitivamente no. Y además no entiendo tampoco también el capricho de sostenerlo. Porque hay otros fiscales sobre los que aparentemente no pesan estas imputaciones, como el fiscal Rívolo. Entonces, no entiendo por qué el capricho de sostenerlo. Bueno, quienes dicen que se le consultó a varios fiscales y que ninguno quiere consensuar por lo menos lo actuado hasta ahora, ¿no? Claro, bueno, porque lo actuado hasta ahora tiene un nivel de arbitrariedad y de sospecha tan enorme, que bueno, eso espero que en algún momento eso se revise. Pero la verdad es que las presiones sobre los que declaraban y sobre los arrepentidos no son de ahora. No empezaron cuando apareció este sinvergüenza de D'Alessio. Que a todo esto lo escuchamos hablar de Patricia Bullrich como yo hablo de mis hermanos, ¿no? Porque se lo relaciona con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, pero es que es indudable que es indudable el vínculo. Lo niegan, se hacen los distraídos, se hacen los tontos, quieren convertirlo a Ramos Padilla en un juez con que actúa con algún sentido político. Lo que en verdad tendrían que tener es un poco el buen tino de explicar lo que todos estamos viendo, que es realmente escandaloso. Realmente escandaloso. Hay preguntas que supongo que nos hacemos todos y que en definitiva no tienen que ver con saber o no de un proceso judicial, sino directamente con el sentido común, que es, uno intuye, bueno, ¿qué hacía una persona que se presentaba como agente de la DEA y que después no lo era, bueno, era abogado, después no lo era, en la relación con digamos, con un fiscal, por ejemplo, en la relación con esto que podía entrar en un juzgado, por Admitamos ejemplo. Que si D'Alessio no era un agente de la DEA, se movía como un agente de la DEA. Por eso digo, entraba en los juzgados de... Claro, tenía una autoridad evidentemente que se le reconocía y que, bueno, en realidad lo que es raro es que un agente de la DEA ande diciendo a los cuatro vientos que es agente de la DEA. Pero tal vez este sea un caso de un agente de la DEA bocón. Porque la verdad es que se movía como si fuera un agente de la DEA. Y la DEA, como todos los organismos de inteligencia, tiene un sinfín de agentes que no son agentes oficiales, que tal vez este era un caso donde la DEA no lo puede reconocer, pero sí lo era. Alberto, lo tenemos en línea a Darío Villarroel. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Un saludo para Alberto. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué lectura podés hacer de lo que nos hemos enterado hace apenas algunos minutos? Mira, esta tarde hubo reuniones fuertes en Comodoro Pi, el entorno de Carlos Stornelli, que son fiscales amigos, jueces amigos. Ya hace 2 viernes había estado con con Martín Irursun, el camarista, que no le dijo ni fu ni fa, pero le dio a entender que tendría que presentarse. Un poco lo que decía Alberto recién, esto es un escándalo de impunidad, porque, a ver, toda persona citada tiene que ir a declarar, y más un fiscal que se supone que es quien aplica la ley cuando alguien comete un delito. Entonces, el escándalo desde el punto de vista jurídico, no solamente para la sociedad, sino para la familia judicial, que una oveja descarriada, por llamarla de alguna manera, no quiera ir a tribunales, porque obviamente Carlos Stornelli goza de la presunción de inocencia, nadie dice que sea culpable, pero el primer paso procesal ante la orden de un juez federal que tiene plena competencia para hacerlo, no querer ir a declarar cuando él mismo fijó la posibilidad de una prórroga el otro día, porque dijo que no podía ir porque su abogado no lo podía asistir. Bueno, su abogado mañana va a ir, esta es la información que tenemos, y lleva varios escritos, pero en realidad ya plantearon la nulidad en una oportunidad, plantearon la recusación que fue rechazada por la Cámara, plantearon la incompetencia que todavía no está resuelta ni siquiera por el juez Ramos Padilla. Entonces me parece que la imagen es pésima y, como decía Alberto recién, uno trabajó en tribunales 11 años, fue parte de esa familia judicial, además ha dado clases en la facultad, ha participado de un montón de clases con profesores que saben mucho de esto, y la verdad que la actitud de Stornelli ya es de un caprichoso soberbio ante una situación que por todos lados afecta
la credibilidad de la justicia, ¿no? Quiero preguntarte, Darío, algo que recién se lo preguntaba a Alberto Fernández. ¿Esto complica o empantana la causa de las fotocopias de los cuadernos, como dicen en algunos sectores del gobierno nacional, o la causa puede continuar en paralelo a una decisión que puede llegar a tomar el propio fiscal Stornelli o el procurador, que es separarlo precisamente de esa causa? Bueno, ahí está Carlos Rívolo, que es otro fiscal que seguramente va a seguir lo mismo que ha hecho Carlos Stornelli hasta ahora. Pero el tema es que hay un montón de abogados defensores, de los mejores, que ante esto y ante lo que se está ventilando en Dolores, van a hacer un montón de planteos jurídicos respecto a la validez, por ejemplo, de los acuerdos que hacía Stornelli con los exfuncionarios y empresarios, algunos detenidos, otros liberados. Recordemos, porque la gente por ahí, con el trajín de la investigación, no sabe que el primero que habla con el acusado es el fiscal. Sí. Y después de que ellos hablan, se hace un acuerdo que lo homologa el juez Claudio Bonadío. Recordemos que todos los acuerdos no fueron ni filmados, ni grabados, con lo cual ahí Stornelli estaba mano a mano con alguien acusado de un delito, y en algunos casos, según consta y está denunciado, sin la presencia de los abogados defensores, ¿no? Darío, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Un abrazo y saludo a Alberto. Chao. A ver, Darío Villarroel hablaba de las irregularidades, ¿no? Es bastante paradójico porque es el propio fiscal el que acaba de presentar un escrito diciendo que el juez Ramos Padilla es el que actúa con irregularidades. Quiero preguntarle a Alberto por la decisión del gobierno de tratar de destituir al juez. ¿Qué le parece? Escandaloso. Escandaloso, porque así como Stornelli no puede explicar nada, no puede explicar nada a Paula Oliveto, no puede explicar nada a Elisa Carrió, no puede explicar nada a Patricia Bullrich. ¿Saben por qué no puede explicar nada? Porque es verdad. Bueno, a ver. Porque todo lo que se está planteando es evidente que es verdad. Después podemos discutir si D'Alessio era más mitómano o menos mitómano, pero que le creyeron al mitómano, lo habilitaron al mitómano, y el mitómano hizo todo lo que hizo con el acuerdo de ellos, no cabe ninguna duda. ¿Pero usted cree que realmente esta red de espionaje existe, de hecho? Obvio que existe, obvio que existe. Miren, no fui escuchado en aquel momento, porque era una mala idea hablar mal de Macri, pero una de las primeras medidas que tomó Macri, y hoy lo decía Miriam Bregman, que le escuché, una de las primeras medidas que tomó fue una medida muy saludable que había tomado Cristina, que fue la de hacer públicos los fondos del manejo de la inteligencia. ¿Qué hizo Macri apenas llegó? Declaró todos los fondos reservados. Y yo pataleé mucho y nadie me escuchó. Nadie me escuchó. ¿Saben para qué lo hacía? Para pagar a los D'Alessios. Que hay un montón de D'Alessios dando vuelta. Algún D'Alessio mandó a alguien a robarle las computadoras a Sergio Massa. ¿Eso fue lo que pasó en las oficinas de Sergio Massa? Pero no tengo ninguna duda. ¿Un agente de inteligencia o alguien inorgánico? No sé si un agente de inteligencia. A veces la inteligencia se vale de delincuentes comunes para llevar adelante, para hacerse de computadoras o de información que necesitan. Pero esto pasa cotidianamente. Y esto lo hacía Macri cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Elfino Palacios y con Ciro James. O sea, para usted dice que era el mismo modus operandi. Pero es absolutamente así. Lo que pasa es que se les escapó D'Alessio. Se les escapó. No se dieron cuenta lo que estaba pasando con D'Alessio. D'Alessio hizo una tropelía, quedó al descubierto, y a partir de allí aparecieron infinidad de cosas. ¿El robo en la oficina de Sergio Massa el fin de semana no fue un robo común, dice usted? Yo estoy seguro que eso no fue un robo común, aun cuando lo puede haber cometido un delincuente común. Porque nadie va a una oficina de un candidato a presidente, un precandidato a presidente, a robarle solo información que están en computadoras, que fue lo que fueron. Nadie, absolutamente nadie. Yo no tengo ninguna duda que es así. No tengo ninguna duda que es así. Pero esto es lo que está pasando en la Argentina de Macri desde hace mucho tiempo. Y cuando nosotros nos preguntamos de dónde saca la información Carrió que inventa las historias que inventan, se las escribía D'Alessio. Y a Paula Oliveto también se lo escribía D'Alessio. Y a la Zubik también se las escribía D'Alessio. Y ahora todo eso quedó al descubierto. Y ahora no saben cómo pararlo. Ahora la culpa la tiene el juez que los descubrió. Dan vergüenza, dan vergüenza. Ellos eran los fiscales de la República. Dan vergüenza, todos escondidos, haciendo lo imposible para no ser citados. Todos escondidos.
Ahora resulta que Carrió, que se cayó la boca cuando todos los fondos se volvieron a ser reservados, pide que se derogue la AFI. No tiene cara. No tiene cara. La triple moral de Carrió es incalculable. No tiene cara. Entonces, yo lo que creo es que estamos en presencia de algo que es mucho más grave que lo de Stornelli, ¿eh? Que excede mucho a lo de Stornelli. Usted dice, es más importante, es más grave. Hay otros. Todo lo que se cuenta, alicios. todo lo que aparece es mucho más grave que lo de Stornelli. Es un modus operandi de un tipo que se llama D'Alessio, cuyo tío es el escribano general de la Nación, y no voy a seguir hablando de su red familiar, y que se valía de su cercanía al poder para hacer tropelías de esta magnitud. ¿Le parece que Stornelli podía llegar a tener que ver con, por ejemplo, una de las cuestiones que seguramente se le iba a preguntar, vamos a ver si va a ir o no el fiscal, la extorsión que sufrió el empresario Chévez? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Yo vuelvo a repetir que lo conozco hace muchos años a Stornelli y la verdad jamás creí que fuera capaz de hacer una cosa así y quiero creer que no lo era. Pero ahora eso es una cosa. Ahora que lleve a un tipo con chaleco antibala a la oficina de Stornelli y le diga, seguramente le voy a tomar yo la declaración testimonial porque Stornelli es un vago, me voy a tener que hacer cargo yo, y le cuente por dónde lo bajan, qué auto va, que lo deje entrar por la explanada. Bueno, tenemos ese audio, después lo vamos a estar escuchando. Todo eso es un escándalo. Todo eso es un escándalo. Todo eso, ¿y quién era? ¿Quién era ese tipo? Explíquenmelo porque yo no entiendo. O sea, da la sensación de que tenía acceso, que tenía un grado de familiaridad importante. No cabe duda. No cabe duda que es así. ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado? ¿Qué responsabilidad puede llegar a tener la AFI en todo esto? ¿Sirve tener una... Bueno, es que generalmente todos estos son agentes irregulares de la inteligencia. O sea, no están en la planilla de sueldos, por decirlo de algún modo, de empleados, pero con esos famosos fondos reservados se les pagan a estos tipos para que hagan estas cosas. Y los trabajos más sucios se le encomiendan a estos tipos. Ahora, que estos tipos han existido y existen en la inteligencia argentina y en el mundo, es así. Pero que tengan este acceso, ¿no? Pero que tengan este acceso a ministros, a secretarios de Estado, a jueces, a fiscales, eso es otro tema. Sí. Escuchamos el audio brevemente al que hacía referencia recién Alberto Fernández. Mi idea es a las 10:30 de la mañana entrar por la explanada. Ya van a estar los periodistas que quiero que lo filmen la cara de él. Lo voy a bajar yo con 2 custodios míos, con la camioneta que vos conocés, y seguramente le voy a poner un chaleco antibala, algo por el estilo, un poquito de circo y lo entro. Entonces las cámaras lo toman, le intentan sacar una declaración, no va a dar declaración, etcétera, y lo parió. Y ahí en el piso van a decir que un agente lo trajo de afuera, bla, 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 que lo hizo reflexionar, y lo otro, refiriéndose a mí, bla, 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 bla. Y después voy a tener que chuparme el garrón, por ser suave, de estar 5 o 6 horas tomándole la testimonial. Que calculo que se la voy a terminar tomando yo dentro del juzgado, conociéndolo el hijo de Stornelli, me va a hacer tomarla a mí la declaración, pero bueno. Y después saldremos por la misma puerta y ya hará las declaraciones del caso, y lo otro. Y ese personaje terminó siendo nota central del diario Clarín en un reportaje que le hace Santoro. Ese mismo que andaba con chaleco de fuerza y del que hablaba este hombre. Entonces, yo no sé si la gente es consciente de la magnitud y la gravedad de todo lo que estamos hablando. Y del desparpajo con el que se movieron. Y del desparpajo de no querer ir a rendir cuentas ante la justicia. Yo créanme que si a mí me acusan de la enésima parte de lo que lo están acusando, me paro, hago una huelga de hambre en tribunales y hasta que no me escuchen no paro. Pero acá están todos borrados y desaparecidos porque no tienen que explicar. Es cierto que en rigor compromete la idea de la presunción de inocencia, ¿no? Porque claro, porque si bien es cierto que el acusado no está obligado a declarar en su contra y hasta puede negarse a declarar, también la sabiduría popular dice que el que calla otorga, ¿no es cierto? Y acá lo que nosotros estamos viendo es alguien que se está callando porque no sabe qué decir. No sabe cómo enfrentar al juez y decirle cómo... Tienen pánico que le hagan preguntas. Esta voz que aparece en esta grabación es suya.
Este texto lo contestó usted. Si yo no tengo nada que ver, le digo, señor juez, tome, llévese mi celular y revise si hay algo indebido. Están todos escondidos poniendo excusas para no enfrentar lo inevitable. Si vuelvo a repetir, yo quisiera que Stornelli sea inocente, quisiera que se presente y explique. Sí. Porque lo que más me preocupa es que en la república en la que vivo haya un juez acusado de semejante, un fiscal acusado de semejante cosa. Sí. Haya diputados, diputadas acusadas de semejante cosa. Y me preocupa enormemente que el Procurador General ante la Corte no haya hecho absolutamente nada hasta ahora. Escuchamos a ver el otro audio que tiene Marcelo D'Alessio. Le falta un poco de lustre acá a la placa del amigo, ¿eh? Ahora si no, después de acá un rato te lo paso. Ahí está viniendo Carlos porque está reunido en este momento con Bonadío. Con una familiaridad absoluta, ¿no? También absoluta, hay que decirlo. Absoluta. Hay que marcarlo. ¿Cuál es la idea que le queda al ciudadano, a quien no sigue de cerca esto, pero está atento a ver cómo reacciona la justicia? ¿Cuál es la idea de justicia que estamos teniendo? ¿No se degrada en parte? No, la idea central que creo que siente cualquier ciudadano es que esta justicia federal es la guardia pretoriana del poder de turno. Es eso. Le sirven al poder de turno. O sea, que es permeable al poder, dice usted. Absolutamente. Le sirven al poder de turno como el poder de turno se lo reclame. Ahora, yo he sido muy crítico del funcionamiento de la justicia federal en otros tiempos, también en épocas de Cristina. Nunca ocurrió algo con este nivel de desparpajo, ¿eh? Nunca lo vi. ¿Y pero por qué se está dando ahora, digamos? ¿Cuál es la razón por la cual esto...? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con que fueron muy serviles a Macri al comienzo de todo y que ahora están tratando de salvarse ellos el pellejo porque se dieron cuenta hasta dónde llegaron. Ercolini, que fue capaz de dictar la prisión preventiva efectiva a Cristóbal López y a Fabián de Sousa diciendo que querían vender acciones que nunca vendieron, no se anima a sostener la competencia que le reclamó inicialmente al juez de Dolores. Sí, se declaró incompetente ahora, ¿no? Por eso no se animó, porque se dio cuenta que eso ya era demasiado. Y celebro que haya tenido el buen tino de cambiar de opinión porque era un disparate lo que había hecho. Y muy cuestionable. Muy cuestionable. Estamos viendo cosas que la gente no lo advierte. Miren, para terminar, porque sé que tiene que seguir el programa, en el año 1985 yo seguí de cerca el juicio de los comandantes. En el juicio de los comandantes, yo escribí un libro en aquel momento con Mona Moncalvillo y Manuel Martín, que se llamó Juicio a la Impunidad, y me tocó escribir un capítulo que era el capítulo de cómo perseguían empresarios los militares. Y ahí conocí el caso Grassi, el caso Ceruti, el caso Driver. En todos los casos, una mecánica que desde el poder y con la anuencia de la justicia le permitía a los militares hacerse de los bienes de estas víctimas. Estas víctimas supuestamente todas estaban vinculadas al terrorismo, a la guerrilla. Bueno, la misma práctica existe hoy en día en los tribunales argentinos. ¿Se utiliza la justicia? La misma práctica. Persiguen empresas con la FIP, las ponen en condición de insolvencia, se llevan detenido a sus dueños, se apropian de sus bienes los amigos del poder. Es la misma práctica. Es difícil. Ahora está empezando el juicio de Campo de Mayo y ahí se está ventilando el vínculo entre Martínez de Hoz, Echevarne, expresidente de la Comisión de Valores, y los militares en aquel momento. Yo ahí soy querellante abogado de la familia Grassi. Revivo esos días y me doy cuenta cómo han repetido absolutamente esa experiencia. Escuchamos un audio más. No, la verdad que no tengo idea. Y no tengo idea si esto va a durar 1 hora o 7 horas. Porque va a venir el asesor general jurídico, hay un quilombo padre acá. Así que la verdad que no sé si es una hora, seguro no es. Es más probable que sea más... sí, ya voy. Sí, es en 4 o 5 horas, pero para abajo las patas. Por eso no quiero prometer nada hoy porque esto está feo. Esto está feo de verdad. Este tipo, si realmente lo procesan, le cuesta 100 palos. Y Carlos no quiere arreglar un quilombo. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Esto están hablando de Bordiquian, ¿se dan cuenta de lo que estamos oyendo?
Es dantesco, realmente es dantesco. Yo no sé qué hace falta para que los argentinos reaccionen. No sé qué hace falta. Porque lo que la gente siente es que esto es algo que pasa en otro lado, le pasa a los poderosos. Me parece que ya no, le pasa a cualquiera esto, le pasa a cualquiera, a un abogado que está defendiendo lo mandan firmar para mandarlo preso. Ha adquirido ribetes que son intolerables para la República. Intolerables. Yo el otro día escribí un tuit y me imaginaba qué hubiera pasado si Cristina hubiera hecho en alguno de los juicios lo que hizo Stornelli con el juez Ramos Padilla. Si Cristina hubiera dicho, ante una no me presento ante una citación, ¿qué hubiera pasado? Bueno, primero se hubiera dicho que no estaba derecho, ¿no? Claro, es que tapas de los diarios y más tapas acusándola de cosas horribles. ¿Qué hubiera pasado? Esta es la doble, la triple moral en la que vivimos gracias a Macri y su gente. Y por eso yo creo que miren, que la política degrade la República es muy malo. Que la justicia degrade la República es el final, ¿eh? Es el final. Porque la justicia es el último reservorio que tenemos. Sí, sí, por supuesto. Cuando los otros poderes son arbitrarios con nosotros, solo nos queda la esperanza de que los jueces no lo sean. Y estos son los jueces. Usted mencionaba recién a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estos son dos audios donde Marcelo D'Alessio habla de Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que pasa? A mí me expone que cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, en Uruguay, un trabajo, yo ahora te voy a mostrar una cámara oculta que hice con el Quechulá. Sí. A mí me tiene que poner barba, me tiene que poner esto, me tiene que poner lo otro, me tiene que poner más barba ahora, me tiene que poner... Tengo que impostar la voz. ¿Por qué? Porque tengo que salir una vez por semana después de televisión para contar los beneficios y la moralidad de la concha. A mí no me conviene salir en televisión, porque hace 2 años cambió la política. No es porque yo quiero. Ahora, yo digo Ahora, si yo salgo y encima le aviso a Patricia, che, Pato, mirá, sí, voy a defender el tema de las armas eléctricas, no de las Taser. Ahora ella te pidió que defendieras. Sí. Claro. El protocolo, ella me dijo, Marcelito, ¿podemos tener una reunión? Sí, me fui. Sí. Mirá, Marcelo, sí. Necesitamos 1 o 2 voceros que no seamos nosotros que apoyen esto. Ajá. Ya tenemos uno. Sí. ¿Me das una mano con el tema del protocolo? Entonces fui a TN, fui a Canal 13, salí en Canal 13. Qué bueno, también confía en vos, porque si te da una... ¿Cómo es la relación con ella? Buena. Ahora ella quedó, a ver, ella no, pero igual quedó muy mal porque nosotros teníamos previsto proponer el tema de la base militar en Corrientes, una base militar americana. La veo esta chica, ¿cómo es? Bullrich. Yo la veo es buena piba y se ve que es inteligente, ¿no? Sí, pero está perdida como un monco sin agua. ¿Está sí? ¿Y a vos? Es decir, vos cuando... Claro, acude a vos permanentemente. Sí, siempre. No, siempre no, pero una vez cada mes, eso no siempre. En cuanto a la seguridad, acude a vos. Porque si vos... Seguridad sí, pero no... Tiene la interna, y ella sabe que... De seguridad no sabe un porro. No sabe nada. No. Tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad y es la mejor ministra que tiene este gobierno, a lo cual la campaña de este año va a ser en base a los logros de seguridad. Claro, porque ha sido extraordinario. Bueno, vos también has metido mano. Yo hice las bobinas, ahora tengo todas las fotos. Sí, la vi. Todas las incautaciones, las 8 incautaciones más grandes que se hizo. Las 8 incautaciones más grandes que se hicieron de cocaína y de marihuana en el país las hice yo. El agua. Y ella sabe que es... Sí, yo hago todos los operativos. Yo le doy todo, una vez que tengo todo armado, ahí yo manejo con 2 o 3 jueces federales. Muy bien, ahí estaban los audios de Marcelo D'Alessio hablando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con una familiaridad que la verdad que asombra. Quiero presentarlos, ustedes los conocen, está con nosotros Mercedes Marco del Pont, que se suma a la mesa en esta jornada. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Y también está Claudio Lozano con nosotros, especialistas ambos en economía, en finanzas, por supuesto, pero digo, acá hay una cuestión que también es institucional, que me parece que tenemos que analizarla. Yo sigo haciendo el análisis con Alberto Fernández. Hablábamos de la ministra de Seguridad y acá, digo claramente, Marcelo D'Alessio demuestra tener un conocimiento de la figura de la ministra, pero además de las cuestiones de seguridad, que se da el lujo de decir, bueno, no sabe nada de seguridad. Bueno, hoy escuché que
La gobernadora de Buenos Aires decía que el gobierno de Macri había incautado más droga que no sé cuántos años del gobierno de Cristina. Se lo debemos a D'Alessio, acabamos de enterarnos. Que hizo las 8 incautaciones más grandes de cocaína, dice él. Se lo debemos a D'Alessio, ni a Bullrich, ni a... No, en principio no, directamente a él, que es el informante. Nos acabamos de enterar que Bullrich está más perdida que un burro en una sinagoga, según dice él, que no entiende nada de seguridad, pero que es la mejor ministra que tiene Macri. Bueno, dense cuenta de dónde estamos parados. Lozano, Marcó del Pont, ¿qué les parece esto? Digo, ¿qué análisis puede hacer uno? Por lo menos en un sentido más bien... global, ¿no? Si no quieren hablar en detalle del audio. No hablemos del audio. Yo creo que mucho más de lo que estuvo diciendo Alberto no se puede abundar, es de una vergüenza. Yo como ciudadana no conozco el tema legal, pero es un bochorno lo que está pasando y lo que está saliendo a la luz, toda esta mugre y en la que estamos metidos, y que de lo único que pienso es cómo buscamos cómo se sale de esto. Sinceramente, así como en el terreno de la economía estoy permanentemente diciendo, bueno, no hagamos más diagnósticos, vemos cómo se desanda esto que se está destruyendo en la Argentina. Bueno, en materia judicial creo que eso es lo que tenemos que empezar a debatir, ¿no? Que se han dado debates en el ámbito de la Facultad de Derecho, de cómo se vuelve a tratar de disponer de una justicia que es la que necesitamos, ¿no? Si para reconstruir la Argentina realmente, ¿no? Lozano. A mí me parece dos cosas. La primera, que claramente el Poder Judicial está evidenciando un nivel de degradación pocas veces visto. Es un espacio absolutamente permeable a todas las operaciones de inteligencia, del poder económico, del poder político, de todo tipo. Y la cloaca que ha aparecido allí es monumental, ¿no? Lo cual habla a todas luces de que el debate sobre la democratización del Poder Judicial es un debate clave. Cómo se hace es una discusión, pero ese es el debate que hay que dar. Este Poder Judicial cuasi monárquico es el que hay que cambiar. La segunda cosa es que a mí me parece que no hay que, más allá de que si eso no es de la DEA, y más allá de si Patricia Bullrich sabe o no sabe, lo cierto es que Patricia Bullrich ha abierto la puerta a una subordinación geopolítica a los Estados Unidos monumental, que, dicho sea de paso, también se vincula con el tema que estamos discutiendo, que es el tema del fondo. La verdad que la Argentina, a comienzo del 2018, había sido puesta en default por este mismo gobierno, y el fondo, en lugar de discutir la reestructuración de la deuda, puso en marcha un plan que no tiene nada que ver con resolver el problema, un plan que ni siquiera tenía aval adentro del fondo y que fue sacado con forceps a través de la presión de los Estados Unidos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan, el que está vigente. Directamente el plan que ese propone el Fondo Monetario. No tenía consenso adentro del fondo, ni en el staff técnico, ni en parte incluso de los países. ¿Fue negociado con la Argentina directamente? Fue negociado con Trump, y a cambio de eso la Argentina, con Bullrich de por medio, abrió el territorio a la instalación de bases de ayuda humanitaria sobre los recursos naturales de la Argentina, sobre el litio en el norte, sobre el acuífero guaraní, sobre Vaca Muerta, que fue resistido por la propia población, en Ushuaia, en línea con la base militar de la OTAN. Digo, esto es un verdadero disparate. Yo no sé si él tiene que ver o no con la DEA. Lo que digo es, acá las cosas están más complicadas de lo que parece. No solo estamos frente a un gobierno que destruye buena parte del presente de la mayoría de los argentinos, sino compromete el futuro en muchos terrenos. En el tema de la deuda pero también en términos de integridad territorial. ¿Qué va a pasar políticamente? Digo, el próximo gobierno va a estar comprometido, obviamente, a pagar casi 20.000 millones de dólares de deuda, y a partir de ahí uno entiende que también el compromiso se va a vincular a la política económica que tome, y yo no sé en algún punto si a esto que planteaba recién Lozano, ¿no?, que es democratizar la justicia. Yo prefiero dejarles lo económico a ellos, que saben lo que yo no sé. Solo puedo decir es que nosotros con esta justicia no podemos seguir viviendo. Simplemente. No se puede seguir viviendo. Ningún país serio puede funcionar con esta justicia. Recién decía Claudio con razón que nosotros tenemos que replantearnos el criterio de selección de los jueces y tenemos que plantearnos seriamente que así como alguna vez cambiamos una Corte Suprema por los fallos que dictaron durante el tiempo que fueron jueces, todos estos jueces federales han dictado fallos oprobiosos. Hay que agarrar uno por uno de esos fallos y decirle, señor, ¿por qué usted dictó ese fallo? Porque no tienen defensa frente a las barbaridades que escribieron. No hay que intervenir la justicia, no hay que declararlos en comisión, hay que simplemente someterlos a su espejo.
miren lo que ustedes escribieron mientras Macri fue presidente. Y solamente con eso ya podemos empezar a regenerar un poco el tema. Después, bien dice Claudio, hay que revisar cosas del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Justicia para favorecer la democratización. La democratización es que lleguen los mejores, que lleguen los jueces dignos, que lleguen los jueces probos, no que lleguen los jueces amigos del poder, porque cuando un poder compra un juez, otro poder después lo compra y se vende a ese poder de turno. Bueno, siempre queda la sensación de que junto a quienes están en el gobierno, la justicia en general trata de mirar para otro lado. Así es. Y en todo caso después retrospectivamente sí mira. Y hay que hacer excepción de algunos jueces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque no es justo que hablemos así de Rafecas o de Casanelo, no es justo que hablemos así. Por eso digo que hay que hacer diferencias, pero en su inmensa mayoría la justicia federal está en una enorme crisis, que la marcó muy bien Claudio. Sí, a propósito de eso quiero... Sí, Claudio. No, digo, en el gobierno anterior se discutió el tema de la democratización del Poder Judicial. Nosotros en particular estábamos en desacuerdo aunque fuera una elección general, en el método, claro, en el mismo momento que era la elección. Sí. Pero sí creo que hay que pensar esas cosas. De hecho, en aquel momento nosotros presentamos un proyecto que implicaba incorporar organizaciones de la comunidad en el Consejo de la Magistratura, como un consejo consultivo al cual hubiese que darle o rendirle cuenta por parte de los jueces. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para que la justicia tenga algo más que ver con la comunidad en la que opera. Digo, ese proceso hay que discutirlo. Esta justicia así no va más. Y aparte digo, lo que vos mencionabas, el clima político, el tema de que la justicia se acomoda de acuerdo al clima político imperante y que está permeada por todos los poderes habidos y por haber, lo que hace es degradar la cosa a punto tal en donde ninguna causa avanza o deja de avanzar por lo que objetivamente se discute. Avanza o deja de avanzar por otra cuestión. Digo, no importa lo que se está discutiendo, avanza sí, políticamente corresponde que avance, y digamos, sí, eso canaliza lo que está primando en ese momento, pero no porque corresponda discutirlo. Mercedes, ¿te preocupan los datos de pobreza que se dieron a conocer en el día de hoy? 31% de la población bajo la línea de pobreza, según la UCA, y casi 2 millones de personas que son nuevos pobres desde el año pasado a este. Digo, ¿cuál es la...? Sí, creo que a ninguna argentina ni argentino nos puede dejar de preocupar este dato, que además creo que es una señal de un proceso que se va a profundizar. Creo que hay que ir vinculando todo esto que estamos conversando, ¿no? Porque discutimos cómo se desanda este proceso de deterioro institucional, de deterioro económico, de desindustrialización, de pauperización del pueblo argentino, y eso va a tener que ver mucho con la unidad política que tenemos que construir y sobre todo los contenidos de esa programáticos de esa unidad política, porque por ejemplo, el tema de la deuda, y nosotros escuchamos decir, bueno, nos vamos a tener que sentar a discutir con el Fondo Monetario Internacional, pero discutir con el Fondo Monetario Internacional cuando efectivamente está vinculado no a toda una estrategia de subordinación nuevamente de la Argentina en lo que hace la dependencia por el endeudamiento, por la pérdida de autonomía, de soberanía de toda la política económica, fundamentalmente la política del Banco Central, sino también por estos otros compromisos. Entonces, esto complejiza mucho lo que va a ser el trabajo político y la cancha tan marcada que va a dejar al próximo gobierno. Y ahí entonces aparece el deterioro social y productivo, que entiendo que, bueno, que ya el gobierno casi ha resignado cualquier posibilidad de crecimiento, está en esta encerrona en la que ellos mismos se han metido, se han autoimpuesto esta política económica, donde, bueno, a costa de una tasa de interés de usura están tratando de calmar el dólar. Pero esta pobreza que estamos viendo, los datos de pobreza del año pasado, en realidad son consecuencias fundamentalmente de la devaluación, y la devaluación está directamente vinculado al arreglo con el Fondo Monetario Internacional y está directamente vinculado a que al fondo le impuso a la Argentina dejar flotar el dólar, y que probablemente, como no alcanza y estamos en camino a un proceso de aceleración de la fuga de capitales, esto se vuelve a repetir, con las implicancias que eso tiene lamentablemente en materia de inflación, aumento de los alimentos y pérdida de ingresos. Entonces, me parece que lo que urge ahora es esta discusión de cómo se sale, cómo se plantea a partir del 10 de diciembre una propuesta que
180 grados distinta. Pero digo, en términos económicos y financieros, la Argentina no está en una situación realmente compleja. Muy digo, compleja. Si esta dinámica de ratificar el rumbo económico no nos pone en una situación donde hoy mismo no se tendría que sentar el gobierno a tratar de reestructurar la deuda para que no sufra una especie de golpe de mercado, que es lo que uno de alguna manera tiene miedo, que haya una corrida cambiaria, que el Banco Central no tenga dólares y que en definitiva, digo, haya que tomar medidas mucho más drásticas después. Bueno, yo creo que este apoyo extraordinario que los Estados Unidos, coincido con Claudio, no es el fondo, es el gobierno de los Estados Unidos, no a los argentinos ni a las argentinas, sino al gobierno de Macri, era justamente para tratar de llegar a octubre. Creo que todo se le empiojó, porque entre otras cosas hay esa incapacidad por parte del gobierno, pero también del fondo, de seguir aplicando recetas que sabemos que en este contexto internacional y con la situación estructural de insuficiencia de divisas que tiene la Argentina, no se llega a octubre. Y este changüí que le ha dado ahora el fondo de poder liquidar de aquí a lo que va a fin de año, 9.600 millones de dólares, sabemos que no los va a resolver, pero que también va a tener como contracara que nos vamos a fumar en fuga de capitales. Son recursos que van a faltar el año que viene. Absolutamente, absolutamente. A ver, eso es parte de dejarle la cancha marcada al próximo gobierno. Por eso yo a veces te jorobo tanto con el tema de la carta orgánica y otras cosas que quieren impulsar el gobierno, que es siempre formas de dejarle el terreno marcado para que tenga menos grado de autonomía. Por eso es importante que el trabajo de organización política sea no solamente de articulación y una oposición unida, sino en términos de cómo se salen de todos estos frentes tan complicados que nos va a dejar. Lozano. Primero, a mí me parece que la idea del déficit cero en un contexto de recesión y de endeudamiento condena al argentino a una situación de ajuste perpetuo. Porque en realidad vos en recesión tenés caída de la recaudación y por lo tanto no hay ajuste del gasto que te alcance. Pero para colmo de males, como vos tenés endeudamiento para pagar deuda vieja, en realidad lo que tenés es aumento del endeudamiento y aumento de la carga de intereses y aumento del déficit financiero. Con lo cual esto no termina más. El ajuste es permanente por esta vía. Por eso es que la discusión es otra. Es cómo vos creces y cómo vos licuás el endeudamiento en la perspectiva futura. Si no, no hay solución. El segundo punto es que el tema pobreza, que tiene obviamente directamente, hubo un derrumbe en el 2018. Eso es lo que está apareciendo con los datos del mercado laboral, donde hay más de 5 millones buscando empleo cotidianamente, donde tenés 400.000 desocupados más, donde se perdieron 390.000 puestos de trabajo de jornada plena que fueron sustituidos por aumento de la subocupación. Digo, es un verdadero, es más, se ve el ajuste y la desindustrialización, porque el principal expulsor de mano de obra es el sector público. Expulsa 143.000 laburantes, mientras que dentro del sector privado, que es el que destruye más empleo formal, los que más expulsa es el sector industrial, expulsa 116.000 puestos de trabajo comparado con el año anterior. Y la pobreza, en realidad, si termina dando 32%, nosotros hicimos una estimación en base a la base de ingresos del INDEC, ¿cuánto les dio? Nos da 32,3 el semestre, pero para que el semestre dé 32,3, el cuarto trimestre, el último, el 2018, tiene que dar 35,9, 36% de pobreza para poder que el tener promedio un promedio de esa naturaleza. Es decir, estás hablando prácticamente de 10 puntos de crecimiento más de pobreza. De la pobreza en el curso de un año. Es un derrumbe completo. Y con respecto al tema del fondo, el punto de partida para la discusión con el fondo es la nulidad. El fondo no solo violó la Constitución Nacional, porque esto no se discutió en el Parlamento Nacional, sino que en realidad violó su propio estatuto. El artículo 5 del fondo establece con claridad que no se le puede prestar a un país en situación de fuga de capitales. En la Argentina salieron 124.000 millones de dólares en 3 años y 60.000 millones de dólares de fuga. Digo, nosotros tenemos que demandarlo ante la ONU al fondo. Y además tenemos internamente todos los elementos para hacerlo. Cualquier auditoría de lo que el fondo hizo con el acuerdo con la Argentina demuestra que esto fue un respaldo electoral. Como es esto último, el respaldo electoral al gobierno de Macri para tratar de llegar, porque digo, corrida va a haber, lo único que está en discusión es si va a ser antes o después y qué magnitud va a tener. Pero en realidad, corrida va a haber.
Pero digo, el punto de partida es la discusión de la nulidad. Alberto Fernández, quiero preguntarle por último, en términos políticos, digo, ¿cómo se articula esto? Recién Mercedes Marcolpón decía, bueno, esto tiene que estar entroncado con una plataforma desde el punto de vista político que articule, ¿no?, lo que está fallando en términos financieros y económicos con una cierta representación, con un acceso al poder. Digo, ¿qué se puede esperar? Yo tengo la impresión que en la oposición todos tenemos un mismo diagnóstico y todos tenemos más o menos los mismos caminos de salida. Sí. Que es cuestión de sentarnos y empezar a ajustar la letra fina. Y en eso yo tengo bastantes expectativas de que lo vamos a lograr. Creo que la idea del camino del medio cada día se desvanece más. Sí. Creo que por más que traten de inyectar nuevos candidatos, los nuevos candidatos florecen menos que las flores de Macri semestre a semestre. Usted dice la baña. Y claramente me parece que ahí se da una oportunidad como para que los espacios que reivindican lo nacional y lo popular se unan, y que algunos que están en el camino del medio, yo siempre hago hincapié en Sergio Massa porque sin duda es el que tiene un caudal de votos propio y que realmente puede tener peso electoral. Yo creo que si nosotros podemos ir ajustando objetivos, la posibilidad de terminar con Macri en octubre es definitiva. Les agradezco muchísimo, ha sido muy amables todos, Alberto Fernández, Claudio Lozano, Mercedes Marcolpón. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.